Los objetivos de esta tabla tenemos que describir la evolución clínica y el manejo recibido por los pacientes, con cultivo positivo a Streptococcus galactiae. En esta parte, la doctora Salgado pues nos apoyará un poco en cuanto a la evolución y al manejo que reciben estas pacientes, ¿verdad? Y divulgar la incidencia de casos positivos de Streptococcus galactiae en embarazadas atendidas en el servicio de ginecología. Por definición tenemos que el Streptococcus galactiae es un coco gram positivo que se agrupa en parejas o en cadena, es catalasa negativo y es inmóvil. Pertenece a la familia Streptococcaceae. Las especies de Streptococcus se clasifican según el tipo de hemólisis que se originan en agar-sangre y en base a la clasificación de Landsfield. Esta se realiza según el tipo de polisacárido presente en la pared celular de dicho microorganismo. En el caso de Streptococcus galactiae nos encontramos frente a un estreptococo beta-hemolítico. Más adelante vamos a ver las características que presentan los diferentes tipos de hemólisis. Siguiente. Tenemos que el estreptococo del grupo B, como dijimos anteriormente, es un coco gram positivo encapsulado que coloniza los tractos gastrointestinales y genital del 15 al 40% de las mujeres embarazadas. Aunque la colonización por Streptococcus galactiae es asintomática en estos individuos, la colonización de personas al final del embarazo es un determinante crítico de infección en recién nacidos y bebés menores de 90 días de edad, en quienes el Streptococcus galactiae es la causa más común de infección bacteriana invasiva. El género de Streptococcus incluye algunos de los géneros más importantes que pueden dividirse en diferentes grupos. Como podemos ver, tenemos tres tipos. Tenemos el alfa, provocan alfa-hemólisis, beta-hemólisis y los no hemolíticos. En los alfa-hemolíticos tenemos al Streptococcus pneumoniae y al Streptococcus viridans. En los beta-hemolíticos tenemos al Streptococcus piógenes y el que vamos a tratar en este día, el Streptococcus galactiae. Y en los no hemolíticos tenemos los diferentes enterococos. Para la clasificación se emplean varios sistemas, como habíamos mencionado, los grupos Lanfield, los patrones de hemólisis y las pruebas bioquímicas. La clasificación de los estreptococos se basa en la reacción serológica de los carbohidratos en la pared celular de la bacteria, es decir, en las distintas naturalezas antigénicas de los polisacáridos de la pared. Estos antígenos de grupo pueden demostrar mediante sencillos métodos como la precipitación, aglutinación o los anticuerpos marcados. Como sabemos que en los diferentes métodos que utilizamos, nosotros el más común a utilizar es el cultivo. El seguro ahorita está implementando la prueba de biología molecular que más adelante vamos a explicar cómo es el proceso en cuanto a toma de muestras y cómo a nivel local se trabaja con pruebas moleculares. En los géneros de Streptococcus tenemos la clasificación, como habíamos mencionado, son los diferentes tipos de hemólisis. Tenemos en la primera imagen que son los alfa-hemolíticos y los beta-hemolíticos. Entonces podemos ver que en los beta-hemolíticos es cuando tenemos al Streptococcus galactiae, que es una colonia cremosa y como grisácea. En la clasificación de los estreptococos, como ya habíamos venido diciendo, tenemos los alfa y beta hemolíticos. En las infecciones típicas tenemos que para el Streptococcus piógenes provoca faringitis, impétigo, celulitis y fiebre escarlatina. En Streptococcus galactiae, la sepsis neonatal, meningitis, infección puerperal, infección de tracto urinario, infección en úlcera diabética y endocarditis. En los enterococos, que tenemos el Enterococcus fecalis y faecium, la infección del tracto urinario, bacteremia nosocomial y endocarditis.
Los estreptococos del grupo B es un grupo de microorganismos de presentación frecuente en mujeres embarazadas. Se conoce que aproximadamente el 25 de estas se encuentran colonizadas por el estreptococo galacteae en la mucosa rectovaginal, que a menudo ha sido relacionada con parto pretérmino e infección neonatal, convirtiéndose en una causa muy importante de morbimortalidad. Aunque no es tan común, también puede originar infecciones serias en adultos que llegan a amenazar con la vida. El manejo que se le da es que a toda mujer embarazada entre la semana 32 y 36 de gestación se le deberá realizar cultivo para establecer si está o no colonizada por Streptococcus galacteae. El estado de la colonización de estreptococo en la mujer embarazada puede variar en el transcurso de la gestación. De acuerdo con esta premisa, es importante que la prueba que se realice tenga un valor predictivo negativo, con el fin de que no reciba profilaxis indicada por un resultado falsamente negativo. Y también es importante que el cultivo se realice en las semanas indicadas. La mortalidad de la enfermedad de estreptococo de inicio temprano es del 1 al 3% en los bebés nacidos a término y del 20 al 30% en los bebés prematuros. Las pacientes con colonización por estreptococo deben ser informadas de los resultados de sus cultivos y de la necesidad de llamar a su obstetra tan pronto como comience el trabajo de parto o se rompan las membranas. Al momento que estemos hablando de la intervención terapéutica, vamos a tocar un poco más el tema en cuanto a la importancia que la importancia que tiene que las pacientes tengan el conocimiento de los resultados de estos cultivos y que hacerles ver de la importancia que tiene de informar a la hora que empiece el trabajo de parto, a la hora que ingresen al hospital o a la hora que rompan membranas. Esto es un poco más de lo que veníamos hablando, son Streptococcus galacteae, beticomolítico del grupo Landsfield, grupo B, es microaerofílico y presenta una prueba de CAM positiva. En cuestión de los síntomas vamos a tener diferentes manifestaciones. Por lo general, en la mujer embarazada no va a haber sintomatología, por eso se considera que solo es una colonización, pero algunas embarazadas van a presentar infecciones de vías urinarias. Es por eso que como institución nosotros, parte del tamizaje normal, tenemos el urocultivo en el segundo trimestre del embarazo. Si el urocultivo está positivo y nos reportan la presencia de estreptococo hemolítico, entonces se va a dar tratamiento en base al antibiograma. Pero si el urocultivo es negativo o si no hay ninguna otra sintomatología, no se va a dar ningún tratamiento hasta el momento del parto en caso de salir positivo el cultivo de secreción rectovaginal. La sintomatología que ustedes ven en la presentación puede estar más asociada también a la presencia de infecciones ya propias en el recién nacido, como dificultad respiratoria, disnea o neumonía en el momento del nacimiento, que es realmente a lo que más le tenemos miedo y la razón de ser del tamizaje durante el embarazo. Muchos de esos niños ya nacen con una neumonía congénita que generalmente puede ser fulminante y es lo que da la incidencia y lo que realmente preocupa al sistema de salud, por lo cual nosotros hacemos ese tamizaje de forma preventiva. En los datos estadísticos, en cuanto a controles prenatales, se presentaron datos de enero a agosto del presente año, teniendo que cada mes tenemos una media de 350 controles prenatales al mes, entonces teniendo un total que en 8 meses tenemos 3.108 controles prenatales. Pero serían, doctora, no sé, en este caso sería solo de su unidad médica. Estos datos son exclusivamente de la unidad médica de Santa Tecla, no son datos de la red ni de la institución, solo los que recibimos en la unidad médica.
Sin embargo, también hay que considerar que estos datos abarcan a todas las edades estacionales, desde el segundo control, o sea, dejando afuera la inscripción prenatal, que es un promedio de 90 a 100 inscripciones mensuales, ¿verdad? Estos son los que llevan su primer control hasta el último. Entonces tenemos diferentes edades estacionales. Por eso es que vamos a ver más adelante que el porcentaje de toma de cultivo es diferente al dato otorgado acá. En esta presentación podemos ver en cuanto a la incidencia de cultivos positivos a Streptococcus galactiae en las mismas fechas, ¿verdad? En los 8 meses, perdón, que llevamos corriendo del año 2023. Se han hecho un total de 171 cultivos, de los cuales 164 son negativos y tenemos 7 cultivos positivos. Cabe mencionar que estos 7 cultivos positivos que estamos presentando son por muestras tomadas rectovaginal. Entonces tenemos un dato que también, como se mencionaba, la importancia de los urocultivos al momento del control prenatal que se deja en el segundo trimestre del embarazo. Nosotros hemos totalizado pacientes con bacteriuria, se han reportado 16 urocultivos positivos a Streptococcus galactiae durante el embarazo. Esto no es durante, como habíamos mencionado, durante de las 32 a las 36 semanas, ¿verdad? Esto es durante durante el embarazo. Entonces, la doctora mencionaba algo con respecto a esto, que teníamos estos datos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos de la importancia que debe de tener de tomarle un urocultivo. Como control, en el control prenatal tenemos un general de orina, entonces viene a partir de que tengamos un general de orina positivo, se empieza a hacer la intervención terapéutica a la paciente y ya al momento de dejar el urocultivo, obtenemos un urocultivo positivo a Streptococcus, a Galactiae, perdón. Doctora. Sí, nosotros en el protocolo de atención, en el tamizaje prenatal, se realizan 3 tomas de exámenes, 1 por trimestre. En el segundo trimestre, en lugar de realizar un examen general de orina, realizamos un urocultivo. Si el urocultivo saliese positivo a Streptococcus beta hemolítico, entonces se le va a dar manejo a dicho patógeno en base al antibiograma, independientemente de la edad gestacional en el que este urocultivo se indique. Pero la PCR para Streptococcus beta hemolítico como tal, tomada la secreción rectovaginal, se tamiza entre las 32 y 36 semanas de edad gestacional. Si el urocultivo ya salió positivo previo a esta fecha, se va a reportar en la hoja de control perinatal que hubo una positividad al Streptococcus galactiae. Y si sale positivo el cultivo de secreción vaginal, también se debe de reportar en la hoja de control perinatal, pero no se le va a dar tratamiento. El tratamiento va a ser exclusivamente si hay sintomatología, ya sea infección de vías urinarias a repetición o infección vaginal a repetición. Pero si el cultivo sale positivo sin ningún síntoma, se va a tomar como una colonización. Entonces, más adelante en la presentación vamos a ver el manejo para estos casos, pero sí es de recalcar que el tamizaje a nivel rectovaginal con la PCR es de 32 a 36 semanas. Ahorita tenemos la recolección de la muestra de forma manual en el laboratorio, que es como estamos trabajando actualmente. Que el laboratorio se prepara 20 minutos antes de la toma de la muestra de la siguiente manera.
Se debe solicitar al laboratorio el medio donde se tomará la muestra, el cual es un tubo con caldo tripticasa soya a temperatura ambiente. Se colocará un disco de ácido nalidíxico de 30 miligramos y 3 discos de gentamicina de 10. Esto con el objetivo de disminuir la flora rectal. De esa manera se contribuye a disminuir la microbiota normal de esa zona y permitir que la positividad del Streptococcus galactiae pueda expresarse mejor y permitir que se aísle. Esta se entrega el tubo a resección porque al momento de tomar el cultivo, la paciente llega con la orden para a nosotros pedirnos el tubo. Entonces se le entrega otra vez a la paciente para que se acerque a que le tomen la muestra en los días ya establecidos. Siguiente, por favor. En la toma de la muestra, estas deben ser obtenidas por el médico, citotecnólogo o materno-infantil. Con un hisopo se toman muestras de la parte inferior de la vagina, o sea, el introito vaginal, y con el otro hisopo se toma muestra del recto. Insertar el hisopo a través del esfínter anal, al menos un centímetro, para lograr la máxima sensibilidad. Los hisopos deben colocarse rápidamente en el tubo y enviar de manera inmediata al laboratorio. Tenemos también que se recomienda que la muestra que se recolecte sea antes de que se realicen maniobras diagnósticas como a nivel pélvico, como tacto vaginal, y también antes que se utilice, que se vayan a introducir guantes y tampoco que tenga, mucho menos que tenga un tipo de lubricante o algo que interfiera con la positividad que nos pueda dar el cultivo. Siguiente, por favor. En la marcha bacteriológica tenemos que es la cepa bacteriana sinocula en la sangre en atmósfera de CO2 del 5% a 35 grados centígrados con una coloración gran, pocos agrupados en cadena gran positivos. Algo que se me pasó a mencionar a la hora de la toma de muestra es que debe de ir el cultivo, el tubo, tomado el tubo, y debe de ir una lámina para poder nosotros hacer la coloración de grano. En la identificación manual tenemos que es catalasa negativa, y oxidasa negativa. Prueba la bacitracina con del taxo A, no hay presencia de halo de inhibición. Siguiente, por favor. También otra prueba que se hace al Streptococcus galactiae es la prueba de CAM. En esta colocamos una cepa conocida de Staphylococcus aureus y perpendicularmente nosotros colocamos la de Streptococo en estudio, en la cual va a ser una sinergia en forma de, para unir ambas estrías, y va a ser, la positividad se va a mostrar como una flecha, que sería prueba de CAM positiva, y como podemos ver en la última imagen, están ambas estrías que no presentan ninguna punta de flecha, que eso indica que la prueba de CAM está negativa. Siguiente, por favor. ¿Ustedes en el establecimiento hacen entonces el cultivo, la identificación manual? Sí. ¿Y hacen esta prueba? Sí. ¿Serían esas tres Sí, situaciones en la marcha bacteriológica? En la marcha bacteriológica es lo que nosotros hacemos. Entonces culminamos con la prueba de CAM, y y en cuanto a a continuación viene la sensibilidad, que ya es más por protocolo, ya están establecidos los antibióticos que se van a utilizar. Siguiente, por favor. Es lo que le mencionaba, en el caso de Streptococcus galactiae, los antibióticos para el tratamiento ya se encuentran establecidos según protocolo de atención. Para la sensibilidad tenemos que se utiliza penicilina, ampicilina y clindamicina. Entonces, en la unidad ginecología trata a las pacientes con clindamicina. Siguiente, por favor.
Hablando un poco de biología molecular, en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, el seguro está trabajando ahorita con pruebas de biología molecular. A nivel local, nosotros aún no estamos trabajando con estas pruebas. Nosotros solo vamos a trabajar en cuanto a la toma de la muestra y el envío que se realizaría al Hospital General. Estas técnicas permiten establecer el diagnóstico de forma mucho más precoz y fiable, a la vez que mantienen la monitorización de la enfermedad, establecer su pronóstico y aumentar la supervivencia. ¿Qué significa esto? Que la prueba no nos va a tardar 3-4 días en lo que terminamos de hacer todas las pruebas, en caso de, según la marcha bacteriológica, nos vaya resultando positiva, ¿verdad? Entonces, con una prueba de biología molecular, nosotros tenemos una forma más rápida de poder controlar a la paciente para que no tenga problemas a la hora, para poderle dar una oportuna atención a la hora del parto. Entre las técnicas de biología molecular existen muchas variantes para amplificar, detectar y secuenciar los ácidos nucleicos, ADN o ARN en función de la sospecha clínica. Sabemos que por biología molecular la prueba que hacemos es PCR, ¿verdad? Siguiente, por favor. En la prueba para la identificación del estreptococo B, la característica de la prueba ya en sí del medio de transporte que vamos a utilizar, no el que utilizamos en laboratorio, sino que ya el que viene proporcionado en medios de transporte, ¿verdad? La característica de la prueba es la detección de estreptococo B hemolítico, que es una prueba de biología molecular que necesita condiciones especiales para posterior a la toma y evitar los resultados falsos positivos o falsos negativos. Habíamos mencionado que se tomará a toda embarazada entre la semana 32 y 36 de gestación. A mí me entra la duda, ¿la semana ustedes la han decidido o la técnica lo dice así? La técnica y el protocolo de atención. El protocolo de atención ustedes. Se tomarán muestras en los siguientes casos. Pacientes con bacteriuria por Streptococcus galactiae durante el embarazo actual, ya que se considera embarazada colonizada y deberá brindar tratamiento por la bacteriuria y anotar en la hoja clínica perinatal el resultado de urocultivo. Es lo que mencionaba la doctora anteriormente, que teniendo un resultado positivo de urocultivo, ya no vamos a realizar el cultivo ni la prueba molecular en las semanas correspondientes, que son las 32 a la 36 semanas de gestación. Entonces, por eso, de la importancia de realizar un urocultivo para sería para darle la atención. En ese caso sí se daría tratamiento, ¿verdad? Si el urocultivo es positivo, sí se da tratamiento. Si el urocultivo es negativo y se toma en ese caso la prueba molecular y sale positiva la prueba, entonces no vamos a dar tratamiento durante el embarazo, sino que hasta que la mujer embarazada entre en trabajo de parto. Doctora, a mí me entra la curiosidad, cuando hablamos de la colonización, los bebés cuando se contaminan en el canal, Generalmente en el canal del parto. Y es por eso que también el tratamiento es durante el trabajo de parto y en los casos especiales de un parto prematuro o de una ruptura prematura de membranas. Entonces, se puede, por ejemplo, si el parto es antes de la semana 32 y todavía no se ha tamizado, se puede tamizar en el momento del ingreso, aunque sea antes de esa semana. No es que sea algo estricto y de que no nos podemos adelantar al tamizaje, pero si en la semana previa a la semana 32 hay una amenaza de parto prematuro, entonces en estos casos se va a tamizar, porque una de las causas de amenaza de parto prematuro son las infecciones.
generalmente asociadas a infección del líquido amniótico, que puede ser por ascenso directo de la bacteria a través del canal vaginal. Entonces, es una de las razones particulares para tomar la prueba previo a la semana 32 y para dar tratamiento. Entonces, como dice la licenciada, como esta prueba nos va a permitir tener un resultado mucho más rápido que el cultivo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, entonces también el tratamiento va a ser más oportuno. Siguiente, por favor. La toma de muestra es la misma, lo único que cambia es el medio AMIS, que es un líquido modificado que tiene 2 hisopos y no necesita condiciones especiales para resguardo previamente al uso. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener, bueno, en este caso, el servicio de ginecología puede tener los medios de transporte resguardados y utilizarlos al momento de la toma de la muestra. Cada tubo debe de ir identificado con letra legible, colocando el nombre y el número de afiliación. Idealmente, los hisopos para cultivo deben obtenerse antes del examen digital o el uso de lubricantes. Es lo mismo que mencionaba. La toma de la muestra es lo mismo, tanto para el cultivo convencional, el medio de cultivo convencional y para las pruebas moleculares. No se debe usar un espéculo para obtener la muestra de hisopo vaginal. Siguiente, por favor. Las muestras pueden ser obtenidas por médico, citotecnólogo o materno-infantil. Si ustedes observan, es la misma toma de la muestra. Lo que sí menciona es que para este medio de cultivo, él ya trae los hisopos que se van a utilizar. No se pueden utilizar hisopos de madera o algo que no lo traiga el medio de cultivo. O sea, todo el medio de transporte y los hisopos son proporcionados. 2 hisopos por cada tubo de transporte, ¿verdad? Quiero ver. Las muestras tomadas deben almacenarse en el contenedor específico. Para esto, metiéndolo con pingüinos. Acordémonos que debe de mantener una cadena de frío mientras es transportado. Deberá enviarse al laboratorio para su resguardo a temperatura ambiente de 2 a 8 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que ginecología toma la muestra, prepara y nos lo lleva a nosotros al laboratorio para que nosotros podamos enviar la muestra al Hospital General en las siguientes 24 horas de tomada la muestra. ¿Qué pasa si nosotros no mandamos durante estas 24 horas? Perdemos el medio de transporte, perdemos la muestra. ¿Por qué? Porque pierde viabilidad para poder dar un resultado, nos puede resultar algo, valga la redundancia, un resultado falso positivo o falso negativo. Entonces, ¿por qué? Porque pierde viabilidad el medio de transporte. La boleta, esto siempre es a nivel de seguro, la boleta de diversos, una boleta formato en línea solicitado, la prueba como se va a solicitar como detección molecular para la identificación de Streptococcus galactiae. Los resultados serán 4 días, se darán posterior 4 días a ser reflexionados en el Hospital General. ¿Cómo los vamos a recibir? Siguiente, por favor. Los vamos a recibir, el Hospital General escanea los resultados y se los envía a cada jefatura de laboratorio o recurso asignado para esto, de no contar con laboratorio. Cada centro deberá establecer la logística para el retiro de estos en físico. No se debe utilizar el kit pasada la fecha de vencimiento, impresa en la etiqueta. No utilizar el kit o los hisopos si el sobre estéril está dañado. En caso de que no se tomen ambas muestras, se debe especificar qué tipo de muestra es la que se envía. ¿Por qué es importante especificar el tipo de muestra? Porque muchas veces un falso negativo nos puede dar debido a que la muestra se haya tomado solo de una de las dos partes, solo sea vaginal o solo sea recto, ¿verdad? Entonces la técnica dice que debe de ser recto vaginal la muestra.
Entonces, ¿por qué? Porque así nosotros tenemos la seguridad de que el resultado, el tipo de muestra que nosotros estamos recibiendo nos va a dar un resultado, el resultado que nos debería de dar. Si no tenemos alguna forma de que o se tomó mal la muestra o algo que nos indique a nosotros que nos puede dar un resultado falso positivo o falso negativo. En la intervención terapéutica, en esta parte, la doctora nos va a dar cátedra. Bueno, como hemos hablado de la importancia del tamizaje del estreptococo beta hemolítico, vamos a hacer un recuento rápido de realmente de la implicación que tiene, sobre todo en los recién nacidos. El estreptococo beta hemolítico, ya dijo la licenciada, es un ente colonizador. Sin embargo, en el recién nacido, que tiene un sistema inmunológico deficiente prácticamente nulo, llega a ser sumamente patógeno. Entonces, la manifestación clínica en ellos es fulminante. A la cabeza, lo que más tenemos es la neumonía congénita. Eso quiere decir que el bebé ya nace con la infección, ya nace con un problema a nivel pulmonar, y muchas veces la manifestación clínica del bebé es en el momento del nacimiento. Son niños que en el momento que nacen, en lugar de llorar y hacer su transición normal en el proceso respiratorio, se van poniendo cansados y cada vez más cansados, incluso hasta tener la necesidad de llegar a ventilarlos o utilizar ventilación asistida, porque el pulmón está completamente colapsado por la infección. Entonces, esa es la importancia del tamizaje previo al nacimiento. Cuando el tamizaje se realiza y no hay ninguna sintomatología clínica en la mamá, entonces vamos a esperar hasta que esa mujer embarazada entre en trabajo de parto. Pero debe de quedar bien documentado que es positiva a Streptococcus agalactiae. Generalmente en la mayoría, bueno, en todas las hojas de control perinatal, ¿verdad? El CLAP que utilizamos tiene el apartado para marcar si hay o no, si se hizo o no se hizo la prueba y si es positiva o negativa. Entonces, eso debe de ir bien marcado, si es posible con marcador fluorescente, ¿verdad? Todos los que están en contacto en control prenatal con las embarazadas, que tengan un marcador y que lo pongan en fluorescente para que tire la alerta en el momento en que esa mujer embarazada llega a los hospitales, porque muchas veces no vamos a ser nosotros los que atendamos el parto, sino que va a ser trasladada a un centro de mayor complejidad para la atención. Cuando entra en trabajo de parto y está documentado que es estreptococo positivo, entonces los antibióticos de elección van a ser penicilina G o ampicilina. Generalmente lo que más utilizamos es la ampicilina. Entonces son 2 gramos vía endovenosa de forma inicial y luego nos vamos a mantener con 1 gramo cada 4 horas hasta el parto. Una vez que el bebé nace, el antibiótico a la mamá se le suspende, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Pero al bebé se le va a reportar a pediatría o a neonatología, porque ellos van a continuar dando seguimiento. Por lo general, el bebé continúa con antibiótico durante los 7 días siguientes, y en otros casos también hacen pruebas indirectas de sepsis para valorar si realmente el niño tiene o no tiene la infección adquirida. Siguiente, por favor. Nosotros ahorita todavía estamos trabajando el protocolo en base al cultivo de forma artesanal, porque estamos en el proceso de transición y en la capacitación de los recursos para la toma del PCR y la logística del traslado y el resguardo de esos tubos hacia el Hospital General. Entonces, previo a la implementación de la PCR, que tenemos más o menos un mes de tenerla a nivel institucional, se daba manejo si el cultivo de secreción rectovaginal salía positivo, y el manejo de elección siempre fue clindamicina de vía oral, 300 miligramos cada 12 horas por 10 días. O clindamicina endovenosa para aquellas que se les diagnosticaba ya en la fase del trabajo de parto. Pero este esquema va a desaparecer
en el momento en que empezamos a utilizar ya la PCR. Eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? De que debe de colocarse en la hoja clínica perinatal el hecho de que sea positivo y que debe de resaltarse con un marcador para que sea algo evidente o que llame la atención del médico que ingresa a la mujer embarazada en la admisión de partos. Y también es importante que se le explique a la mamá que tiene la presencia del estreptococo, explicarle que es asintomático y que en ese momento a ella no le va a dar manifestaciones y que no se debe de realizar nada hasta el momento del parto, ¿verdad? Para no ser tampoco alarmistas y que la señora piense que no se le está queriendo dar un manejo adecuado, sino que es parte del protocolo. En cuanto al Streptococcus galáctea, nosotros acá tenemos que debe ser referida a la 1 de mayo, pero en realidad lo que necesitamos es que se continúe con el control especializado y si están en primer nivel, que son clínicas empresariales o comunales, referirlas a la unidad médica, que es donde hay médicos ginecólogos, no necesariamente hacia la 1 de mayo. Y pues por conclusión tenemos de la importancia de la intervención oportuna en el diagnóstico de la infección por Streptococcus galáctea para la interrupción del embarazo y la posible infección del recién nacido.